Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de ¿Y ahora quién? Sesiones electorales 2023, pero en esta versión presidenciables. Mi nombre es Felipe Escobar y es un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes en un nuevo programa que tiene el objetivo de inculcar el voto informado, sobre todo en los jóvenes de la población. Hace 8 meses nosotros empezábamos a hacer este tipo de programas con el objetivo de hablar sobre las propuestas de los candidatos a la alcaldía de La Tacunga para conocerlos, qué es lo que querían hacer y sobre todo para que los jóvenes puedan entender sus planes de gobierno. En 8 meses la política ecuatoriana ha dado varios giros. Luego de esas elecciones nos enfrentamos a una muerte cruzada que mandó a los asambleístas a la casa y sobre todo hizo que las elecciones se anticipen. En esta ocasión hemos visto importante que hablemos de las propuestas de gobierno de cada uno de estos candidatos, pero desde una perspectiva de los jóvenes. ¿Qué es lo que los jóvenes piensan? ¿Cómo están enfocados de estos planes de gobierno? Para eso hemos invitado a jóvenes militantes del Partido de la Revolución Ciudadana para que nos cuenten un poco sobre su experiencia y también sobre estas propuestas de gobierno. Tenemos aquí en el estudio a Ismael Ríos Espín, que es licenciado en Comunicación por la Universidad Técnica de Cotopaxi, es oriundo del Cantón La Maná y es militante de la Revolución Ciudadana. También nos acompaña Génesis Chassi, que es ingeniera en finanzas y máster en administración tributaria por la Universidad Central del Ecuador y también fue candidata a asambleísta por Cotopaxi en las elecciones seccionales del 2023, además militante de la Revolución Ciudadana. Nos acompaña también Sebastián Vázquez, quien es egresado de la Facultad de Derecho por la Universidad Central del Ecuador y también activista social en diferentes lugares y militante de la Revolución Ciudadana. Chicos, chicas, bienvenidos, muchas gracias por darse cita. Bueno, agradecerle por esta apertura que nos da a los jóvenes para interactuar un poco más sobre el plan de trabajo de nuestra candidata Luisa González de Revolución Ciudadana. Como jóvenes es importante dar a conocer por qué nosotros estamos apoyando a este proyecto ideológico y político. Sigamos adelante porque los jóvenes somos una parte esencial del Ecuador, ya que la mayoría de votantes hoy en día para estas elecciones representan un voto importante y fuerte para los candidatos. A ustedes muchas gracias por darse cita a este programa porque concuerdo mucho con ustedes sobre la importancia que tiene el voto joven, ¿no? En estas elecciones el voto entre los 16 a los 30 años está más o menos por el 30-35%, entonces es muy importante que vayamos a las elecciones bien preparados para saber por quién votar. Bueno, antes de empezar ya con las propuestas sobre el plan de gobierno del partido al que ustedes representan, yo quería preguntarles, y podemos empezar contigo Ismael, ¿cómo ha sido esta experiencia de la militancia dentro de la Revolución Ciudadana? Me llama mucho la atención que en esta segunda vuelta los dos partidos tienen un grupo de jóvenes, un grupo de juventudes relacionadas al partido. Entonces yo quisiera saber un poco cuál es su rol dentro del partido, qué es lo que ustedes realizan, cómo es que incursionaron también por apoyar a la Revolución Ciudadana. Entonces no sé si me puedes contar un poquito sobre cómo es su experiencia dentro de... Sí, bueno, lo primero es que a mí me gusta mucho la política, no sé si exista diferencia con otros jóvenes que no les atrae mucho, pero bueno, a mí me atrae. Y otra cosa fue que soy de la ideología de la Revolución Ciudadana. Entonces, terminé la universidad y busqué la oportunidad de involucrarme en la política, de involucrarme sobre todo en lo que es la Revolución Ciudadana. Busqué y la verdad es que me dieron la oportunidad de integrarme al equipo. Es muy interesante, gracias a todas las personas que bueno, nos han recibido con las manos abiertas. De hecho, la Revolución Ciudadana está para recibirnos con las manos abiertas a todas las personas que quieran integrarse al equipo, ¿no? Y es interesante cómo se maneja la política porque aparte de que, bueno, podemos relacionarnos con más personas, nos da la oportunidad de conocer más del por qué existe esa ideología de que los otros chicos no les gusta la política. A ellos desde un principio, bueno, también he tenido la oportunidad de que me ha pasado, ¿no? De que te dicen, no, es que tú ves tanta corrupción, tú ves tantas de esas cosas, entonces
como que eso te cansa. Tú siendo joven al menos dices, no, a mí no me interesa eso, no me interesa, yo voy a trabajar porque del trabajo, o sea, de la política no voy a vivir, de los candidatos no voy a vivir, pero no es así. O sea, si nos vamos a la parte real, es que gracias a la política tenemos, dependiendo, ¿no? Eso también depende, porque, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana tuvimos seguridad, educación, salud, empleo. Y bueno, es interesante, la verdad, yo les invito a los jóvenes que recapaciten, no se dejen llevar por los medios de comunicación tradicionales que, bueno, todos los días nos bombardean con noticias, con malas noticias, o sea, es verdad lo que está pasando con el país y también nos bombardean con noticias de corrupción y de eso, entonces, enfoquémonos, veámoslo de otra perspectiva, ¿no? Les hago una invitación para que se unan al Partido de la Revolución Ciudadana, la verdad es lo máximo, conoces muchas personas, te abren las puertas, puedes conocer muchos lugares, y bueno, un poquito del rol que yo desempeño es que como simpatizante apoyamos al partido sin ningún, ¿cómo te diré? Bueno, salimos a apoyar, ¿no? Hacemos barridos, nos reunimos para salir a hablar con las personas, tratar de dialogar, saber qué es lo que está pasando, qué es las necesidades, conocer desde cerca y que ellos también nos cuenten todo lo que les está sucediendo, qué es lo que quieren, qué es lo que debería de llegar a saber, por ejemplo, el futuro presidente que va a Carondelet, ¿no? Entonces, eso es uno de los roles. Otros roles también es que yo soy parte del equipo de comunicación. Y es muy interesante, la verdad, cómo se maneja el tema de las redes sociales, cómo se maneja el tema también afuera con las personas. Y por esa parte, sí, muy, muy interesante, la verdad. Chévere. Hablando de candidaturas, Génesis, yo veía que tú fuiste candidata para asambleísta por Cotopaxi en las anteriores elecciones. ¿Cómo fue esta experiencia de haber participado en las elecciones? ¿Cómo fue tu candidatura? ¿Y cómo llegas también a estar en este puesto de candidata después de estar en la revolución? Bueno, el proceso de la militancia en Revolución Ciudadana, como mencionó Isma, es un proceso que nos inyecta fortaleza a los jóvenes, nos inyecta empatía con el territorio, con la gente, con los comerciantes, con los obreros. Recuerdo que yo inicié esto a mis 12 años aproximadamente en Revolución Ciudadana, antes conocida como Alianza País. Nosotros ya nos manejábamos como un proyecto de juventudes, antes se llamaba Frente de Juventudes, en el entonces partido que antes nos pertenecía, Alianza País. Manejábamos un tema, enfocarnos a entender la política pública en servicio de las personas. Entonces nos daban estas capacitaciones, el partido que hoy en día también nos cobija, nos daba capacitaciones tanto en Quito como en Guayaquil, empoderándonos a los jóvenes y a las mujeres. Hubo un proceso en el que como Génesis Chasi también estamos saliendo en el tema del estudio, de la profesión, tuve que alejarme un poquito de la política para desarrollar mi experiencia profesional. Pero seguido a eso siempre nos hemos mantenido como militancia, y ahí es el entender por qué la juventud tiene que estar apegado al entorno social, ¿no? Por qué la juventud tiene que entender las bases del desarrollo. Estuve yo como candidata en el tema de la concejalía urbana de Saquicilí, yo soy oriunda de Saquicilí, y ahorita en el tema de la candidatura de la asamblea, en estas votaciones, en el tercer puesto de asambleísta por Cotopaxi. Entonces, esto nos llevó a conocer y a defender los derechos que a nosotros por lucha social hemos sacado adelante. En mi entorno, ¿por qué yo decidí apoyar a este proyecto político? Como comentaba con varias personas militantes y personas que no son simpatizantes, decía, pero como dice Isma, ¿qué haces ahí metida? Si tú tienes un trabajo, si tú tienes ya tu vida resuelta, ¿para qué estás metida en este proceso de lucha? ¿Para qué estás metida en la política? No, la política debe basarse y entenderse como un entorno de administración pública, que si la administración pública no es buena,
tanto la población como el territorio, como las personas, no vamos a satisfacernos, no va a haber un derecho igualitario. Y es ahí donde que yo defiendo sobre todo la educación pública de excelencia y de calidad. ¿Qué pasa si nosotros tenemos este tipo de educación? Combatimos la pobreza, combatimos la desigualdad, porque una persona capacitada, una persona con conocimientos es útil a la sociedad, genera trabajo, genera dinamismo, genera emprendimiento. Día a día tenemos que nosotros basarnos en el conocimiento, y es aquí donde que defiendo la educación pública con arduo valentía, con arduo calor, y digo que nosotros como juventud debemos luchar por esos derechos de las personas, de los jóvenes que están atrás de nosotros. Los colegios, las universidades, las maestrías deben ser de calidad, de excelencia, para que nosotros como jóvenes a mis 28 años debemos brindar eso a la sociedad. No preocuparnos solamente que yo ya tengo mi vida resuelta y los demás. Es esto lo que diferencia el proyecto político de Revolución Ciudadana de los demás proyectos, porque es el único movimiento político que tiene bases estructuradas. Y es aquí donde que nosotros nos agradecemos en cuanto al Buró Provincial, que se dio la oportunidad a los jóvenes. En la mayoría de los jóvenes, tanto de La Maná, de Pangua, de Sicchos, de Saquicilí, los burós cantonales están liderados por jóvenes. En Saquicilí soy la subcoordinadora de Revolución Ciudadana. Y es ahí donde que digo que los jóvenes tenemos tantas ideales, tantas imaginación, que justo en la segunda vuelta nosotros promocionamos un tema de los borreguitos, que prácticamente es una fundita de canguil con una carita de un borreguito que distingue varios personajes, varias personalidades de la gente. Y también estamos haciendo la entrega de agua de hierbas luisas, visitando los territorios. El trabajo político no debe ser desde el escritorio. Como jóvenes nos hemos dado cuenta que el trabajo debe ser desde el territorio, tocar las puertas. Justamente aquí con Isman salimos el día sábado a un territorio y nos mencionaba la señora que ella estaba muy preocupada porque está habiendo altos índices de alcoholismo aquí en la Tacunga. ¿Y qué genera eso? ¿Por qué se genera eso? Porque no hay trabajo, porque no hay educación, porque la gente está cayendo en una constancia de salud mental que obliga y da tendencia a ese tipo de vicios. Entonces, el proceso de militancia en Revolución Ciudadana no es solamente pasajero. A nosotros ya nos une, ya tenemos bases, tenemos estructurado y tenemos entendido cuál es el proyecto ideológico del partido. Y eso defendemos la juventud, eso lo inventamos a los jóvenes, a que entiendan que la lucha no debe ser personal, la lucha no debe ser del momento, la lucha debe ser para todos los grupos sociales y conociéndolos desde el territorio. Eso, querido. Qué interesante, me parece súper chévere que, o sea, tu trabajo político dentro del partido lleva muchos años, ¿no? Casi ya 10 años, digamos, dentro de esto. Y también me parece muy interesante todas las funciones que ustedes van cumpliendo dentro del partido, como comunicación política, esto de no sé, traer las cuestiones de los borreguitos y eso como hacia la idea de un voto para asegurarnos. Entonces, me parece muy interesante. Sebastián, igual la pregunta de la militancia, pero yo quisiera también añadirte ya para irnos adentrando a la cuestión de las propuestas. ¿Cómo viste tú también este debate? Fue un debate muy distinto a lo que estábamos esperando, lo que pasó en primera vuelta, que teníamos bastantes personalidades que nos dejaron mucho que comentar después del debate. Entonces, además de preguntarte cómo es tu proceso dentro del partido, quisiera saber cómo viste tú este debate que se dio el anterior domingo. Perfecto. Te cuento, Felipe, que yo, contrario a Génesis y a Ismael, yo soy un militante seminuevo en Revolución Ciudadana. Apenas voy unos 3, 4 años, pero igual he empezado desde cero, tocando puertas, hablando con la gente, escuchando a la ciudadanía, transmitiendo el mensaje revolucionario. Yo estudié en una escuela pública, en un colegio público, en el Vicente León. Terminé mis estudios en la Universidad Central, que es igual una institución pública. Y como dice Ismael, yo en la juventud no me interesaba mucho la política, si soy franco. Fue cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho, más o menos en un segundo semestre, que tuve una materia que se llamaba expresión oral,
donde nos mandaban libros de Simón Bolívar, Barack Obama, Platón, Aristóteles. Entonces empecé a adentrarme en esta convergencia de la política y el derecho. Y empecé a definir mi línea política frente al resto de la sociedad. Entonces actualmente yo me identifico como una persona de izquierda y creo que seré así por toda y el resto de mi vida. Y tomando palabras de Génesis, es cierto, nosotros como jóvenes revolucionarios no trabajamos desde lo individual, trabajamos siempre desde el colectivo. Y algo que quiero destacar es que yo voy trabajando como activista social desde muy jovencito. Estuve en varias fundaciones. Ahora entrego mis servicios gratuitos en la Fundación Lideresas en América, los servicios jurídicos a víctimas de violencia de la mujer o del núcleo familiar. Y tú te das cuenta que al entregar, hacer ese labor comunitario, ese labor social, sin pretender recibir algo a cambio, ese simplemente gracias es lo que te llena el corazón. Ahora, respecto al debate, vimos totalmente algo contrario a lo que pasó en el primer debate, que era 7 personas atacando a Luisa González, ¿no? Ahora sí pudimos ver, y claro, ¿no?, en ese debate, como el señor Noboa pasaba un poco desapercibido, quizás tuvo algo que pudo brillar más. Ahora que ya fue un debate 1 a 1, ahora sí pudimos ver quién era quién. Entonces vimos que Luisa González estuvo muy solvente en sus propuestas, fue mucho más capaz, el análisis social y el análisis de su plan de gobierno es coherente con lo que habla y con lo que es sus pronunciamientos diarios. A contrario de lo que vi con el señor Daniel Noboa, y eso quiero decirte yo, no es porque sea del partido, sino es bastante objetivo. Una persona que fue bastante vaga en sus argumentos, divagaba mucho, se quedaba callado, pasaba leyendo, no sé, lo que tenía en sus manos. Entonces, personalmente, claro, los perdedores dijeron que fue un empate, la verdad. Y los opinólogos también dicen que han ganado, el medio cojudo es el que gana, son los que ganan ahora los candidatos, la presidencia. Entonces yo te soy franco, como joven responsable de lo que me interesa para mi país, Luisa González fue de largo la mejor. Bueno, hablar de ganadores siempre dentro de un debate es un poco complejo, ¿no? Por siempre la simpatía, muchos de los analistas políticos dicen que no puede existir un ganador, sino más bien alguien que va hablándole a un voto específicamente, ¿no? Por ejemplo, veíamos que en el primer debate Luisa hablaba, digamos, al voto duro del correísmo, hablando sobre cómo ya se han hecho las cosas y recordando lo que ya se ha hecho, pero ahora tuvo un discurso nuevo, ¿no? Como el de querer cooptar a la gente que está indecisa y sobre todo yo creo a los jóvenes, porque era muy evidente que el discurso de los dos candidatos, pero en este caso de Luisa González, cambió radicalmente con la primera, ¿no? Y con un tema que tú decías, Génesis, que te hablaban de las preocupaciones dentro del trabajo en territorio que ustedes realizan, que es este tema del alcoholismo, del consumo de drogas. Un tema que se habló mucho en el debate de lado y lado fue el tema de la tabla de umbrales de drogas. Un tema bastante polémico porque vemos dos posiciones muy distintas, ¿no? Un Daniel Noboa que nos dice que la tabla de umbrales es la que está perjudicando a la educación, es la que nos tiene sumida en un narcoestado y en la inseguridad en la que vivimos. Y en cambio una Luisa que nos dice que no, que la tabla de umbrales ayuda mucho para la diferencia entre quienes son consumidores y quienes son micro y narcotraficantes. ¿Cómo ven los jóvenes y sobre todo en este caso tú este tema del tema de las drogas, ¿no? El tema de la tabla de drogas. ¿Es algo polémico? ¿Es algo que debería mantenerse? Bueno, en lo personal, yo le veo esto más por el tema de la salud pública. Si nosotros, como le dije en el tema de territorio, Felipe, nos mencionaba la señora que en la Tacunga se había incrementado, ella veía de manera específica que se incrementó el tema del alcoholismo. Y es ahí donde que yo digo, esto es un tema de salud pública y un tema de falta de oportunidades.
A lo que también quiero acotar, un tema de un tratamiento de la salud mental de nosotros como ecuatorianos, que es muy importante, tanto para las personas adultas como los jóvenes, el tema de la salud mental. Entonces, lo que sí me llamó la atención del tema del candidato Noboa es que él lo toma esto como algo sin importancia, el tema de la salud mental, el tema de esta salud, por el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo. Nosotros no podemos confundir una delincuencia organizada, que es el narcotráfico, con un tema de salud pública, que no se está resolviendo ni siquiera en las instancias mínimas de los jóvenes, ni siquiera en las instancias mínimas de los adultos. Si nosotros como jóvenes no nos mantenemos tanto, se ha eliminado el deporte, se ha eliminado la educación, se ha eliminado el trabajo, ¿qué eso genera? Conllevar a nosotros como jóvenes a buscar otro tipo de entretenimientos, a buscar otro tipo de distracción de la mente. Y es aquí donde conlleva y sube estos índices de drogadicción, de alcoholismo. Entonces a mí sí me llama mucho la atención, incluso en la forma déspota que él dijo y mencionó en el debate y dijo, no quiero ver a los jóvenes volando por drogas, algo así. O sea, ¿qué tan insensible es el tema para el candidato que no se preocupa en este tipo de cuestiones, de mejorar la educación, de mejorar el trabajo juvenil, de mejorar la salud pública? Esto se lo combate, yendo aparte del tema del umbral, con inyectar medicinas en los hospitales, inyectar profesores en el sistema de educación. Aquí tenemos un claro ejemplo en el distrito de Salcedo. Se va a eliminar el distrito de Salcedo y solo nos van a dejar aquí el único distrito de La Tacunga. ¿Eso qué conlleva? Entonces, este tipo de cosas no hay que verles de manera pasajera y no ser indolentes y decir, por una tabla ya un umbral está subiendo los índices de drogadicción, de alcoholismo. Tendríamos que ver varios factores. Este es un tema muy profundo. Y en cuanto al umbral, yo como joven me pregunto, tuvieron 6 años para eliminar este umbral. Él estuvo sentado en la asamblea. ¿Por qué no se preocupó y propuso y dijo, eliminemos y fortalezcamos la salud pública, fortalezcamos la educación, fortalezcamos el empleo? Entonces aquí yo me pregunto, si ellos no proponen, debe ser porque algo positivo tiene el umbral en el tema de la salud pública, en el tema del tratamiento de la drogadicción. Ese es mi pensamiento y creo que no hay que ser insensibles con las cosas. Sí, y creo que, bueno, ese es uno de los puntos en los que yo estuve muy de acuerdo dentro del debate porque a la final lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Si bien el consumo de drogas en la juventud y en la población en general es muy alto, este se debe por una desatención estatal en muchos ámbitos, ¿no? Y claro, han ido en estos años eliminándose secretarías que estaban destinadas al tratamiento de drogas, a pensar esto, y por eso lo decía que es como un tema muy, muy polémico, porque en cambio sí existe este otro lado de la población que desde hace muchos años viene pidiendo esta eliminación de la tabla de drogas, ¿no? Como que es la causante de que muchos de los niños, de los jóvenes estén ingresando al mundo de las drogas, que es entendible también por el problema de drogas tan fuertes como el H que vivimos en regiones de la costa, ¿no? Sobre todo en Guayaquil. Entonces sí, por eso te preguntaba eso. Ismael, igual ya yéndonos un poco a otros temas, algo que no se habló mucho, o si se habló fue bastante superfluo por el poco tiempo que también se dan en los debates para expresar las ideas que cada candidato tiene, es esto del tema del empleo. Si bien se dijeron algunos aspectos como el ingresar nuevos médicos al sistema de salud pública, la recontratación de muchos de los médicos que fueron despedidos en la temporada de la pandemia y en el 2021 también, yo no escuché mucho sobre empleo juvenil, que es una de las problemáticas también relacionadas a la educación pública, ¿no? Pero que ya toparemos de ese tema. ¿Qué propuestas maneja Luisa González sobre el tema del empleo juvenil, sobre todo para estudiantes que están recién saliendo de la universidad, por ejemplo, que se sabe que pasan 6 meses, 1 año, hasta 3 años sin conseguir un empleo relacionado a la carrera que estudiaron? Quisiera saber un poco más sobre eso. Bueno, las propuestas son claras de Luisa, sí es verdad,
De hecho, en los últimos años ha disminuido las oportunidades a los jóvenes porque salen de la universidad y ¿qué pasa cuando vas a una empresa? Te piden experiencia de 3 años. ¿De dónde voy a sacar yo experiencia de 3 años si no he trabajado nunca, ¿no? Entonces, Luisa propone hacer convenios con ya sea sector público o el sector privado, donde ella, según entiendo, es que van a cubrir la tasa, los pagos, para que les den las oportunidades hasta que tenga la experiencia necesaria y pueda trabajar en esa empresa. Es decir, yo como comunicador me voy a tal canal o a tal radio, no tengo la experiencia, pero mediante esta propuesta de Luisa me van a poder contratar a mí, voy a tener la oportunidad de trabajar durante el tiempo que sea necesario para conseguir la experiencia y de esa forma llegar a poder trabajar de la forma correcta, ¿no? Porque es verdad, también a veces las empresas necesitan de inmediato, o sea, gente que trabaje, que tiene experiencia, porque necesitan producir. Sin embargo, los jóvenes también necesitamos la oportunidad y eso no existe. Y Luisa se va a enfocar en los jóvenes, porque de hecho el 70% de los jóvenes tienen un empleo informal de los que tienen y el 40%, es el 40% que tiene un empleo informal, el 70% está sin trabajo. No sé cómo es que, o sea, el presidente actual no puede solucionar este tema, o más bien darle un empujoncito para tratar de ver cómo se soluciona. Entonces, ese es el tema. Y otra cosa referente a lo de la salud, me dijiste, ¿no? Relacionado al empleo, que ella decía que se impulsaría sobre todo el empleo en cuestión de salud, pero te preguntaba más que nada este empleo relacionado a jóvenes que recién están saliendo de carreras universitarias. Bueno, entonces, como te dije, por ahí va el punto. La propuesta de Luisa es clara y entonces, dependiendo también del joven si le gusta o no esta propuesta, porque ahora tenemos por el otro lado otras propuestas que te dicen que te van a dar empleo joven, pero no te aclaran y cómo son los pagos por ahí. O sea, te quieren tener trabajando y creo que de a gratis, no sé la verdad. Pero bueno, esa sería la propuesta de Luisa, lo que también deberían de conocer los jóvenes, de investigar para que, o sea, tengan la información correcta y dependiendo de eso voten por su candidato. Ok, eh, bueno, Génesis, tú me decías que has estudiado un poco sobre este tema de la educación pública. Es uno de los problemas relacionados al empleo joven, ¿no? La falta de ingreso a la universidad, que como vimos con el periodo de gobierno de Guillermo Lasso, que se prometió eliminar la CENESID, que iba a haber un libre ingreso a la universidad, no se cumplió, simplemente se cambiaron como los títulos de las pruebas que existían y se volvió a los exámenes de cada universidad. Luis hablaba un poco y leyendo también en el plan de gobierno, ella habla sobre la expansión de cupos universitarios, ¿no? Algo interesante también en el tema del debate era que comentaba sobre esto de crear como un preuniversitario dentro de las universidades, ¿no? Para que sea una forma en la que los estudiantes puedan ir viendo la carrera que en realidad les guste y también poder alejarse un poco de esta idea privada de los preuniversitarios, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de la educación pública, todas estas propuestas que nos hablaba Luisa? Si es que me quedo con algunas propuestas por fuera, también me las puedes decir, pero ¿estas son factibles para el año y medio de gobierno que tendría si es que llegase a la presidencia? Bueno, en el tema de la educación es muy importante que los conocimientos estén nivelados, que los conocimientos, como le mencioné, que nos ofrezcan una educación pública de calidad y excelencia. Eso hace la diferencia de tener una educación como la que tenemos ahorita, que supuestamente Guillermo Lasso nos dijo que nos iba a quitar el examen de la CENESID, a que nos ofrezcan nivelarnos y capacitarnos. Mencioné al principio que el conocimiento cambia a las sociedades, que el conocimiento cambia a las sociedades del tema de romper la pobreza extrema dentro del territorio, dentro del pueblo ecuatoriano. En base a la propuesta que dice nuestra compañera Luisa González, ella menciona el tema de los CIUT, los Centros de Capacitación Universitaria. Es importante esto y aquí llevo un claro ejemplo en el tema personal mío, ¿no? Cuando yo estudié el colegio, yo estudié en el Colegio Nacional Saquicilí. Y si vamos aquí en el tema de las universidades más fuertes, que son la Escuela Politécnica Nacional,
la Escuela Politécnica del Ejército, la Universidad Central. A mí sí me costó un poquito más estar al mismo nivel que mis compañeros. Porque una cosa es estudiar, no tener las bases bien cimentadas con excelencia y tener el conocimiento bien fortalecido y lanzarnos de una a una educación que es de calidad y de excelencia. Es por eso importante esto, el tema de nivelarnos para nosotros fortalecer el conocimiento y después decidir a qué sector, a qué carrera, a qué nos gusta, para con eso nosotros fortalecernos, graduarnos y desempeñarnos como profesionales, porque de acuerdo a la profesión que usted elija y usted se base, después va a ser un efecto positivo para la sociedad. Por ejemplo, si yo estudié contabilidad, para mí me encanta, y estudiar contabilidad es capacitarse día y noche, peor con el Guillermo de Lazo, porque justamente el lunes nos sacaron 7 reformas a la ley tributaria y al reglamento de la ley tributaria. Entonces, esto se basa en nivelar los conocimientos. Y también quiero acotar en el tema del empleo joven, que es muy importante, es que nuestra candidata ofrece que va a tener 1 año de experiencia en el sector público o privado y va a pagar a las empresas la mitad del sueldo apoyándole para que las empresas impulsen este tipo de contratación. Con eso usted basa 1 año suficiente para desarrollarse tanto en el ámbito público, en el ámbito privado y tener conocimientos y seguirnos impulsando, seguirnos capacitando. Queridos jóvenes, queridos compañeros, tanto de la universidad que ahorita están egresando, por ejemplo, Cevitas ya está egresando. Aquí no, yo recuerdo que cuando me gradué me decían, aquí no termina tu vida profesional, aquí inicia. Entonces, veamos en eso, exijamos una educación de excelencia, exijamos una educación de calidad, y eso nos está ofreciendo nuestra candidata Luisa González. Las propuestas de parte del candidato Noboa es, también vamos a eliminar la CENESID, vamos a capacitarles, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En dónde? Y eso es lo que nos está diciendo nuestra candidata, ¿cómo va a ser? Y son ejemplos claros. Si usted analiza en su entorno el plan de gobierno de Luisa González, está ceñido para 1 año, para levantar el país, como bien dice ella, para levantar el país, un país que está de rodillas y después impulsarlo a correr. Eso, querido Felipe. Ok, y bueno, dijiste algo muy importante que es esto de la nivelación antes de entrar a la universidad, ¿no? Que claro, es muy cierto que depende mucho de en qué colegio estuviste, cómo fue tu educación escolar para saber qué tan bien preparado estás para entrar a la universidad. Y eso es algo que yo critico a los 2 candidatos, ¿no? Que no se habla mucho sobre el tema de la educación escolar. Si bien se habla sobre el regreso de el desayuno escolar, el almuerzo, los uniformes, los útiles escolares que son muy importantes, yo creo que los 2 candidatos dejan a un lado esta cuestión de mejorar la educación escolar, ¿no? O sea, se supone que no debería ser necesario un preuniversitario para entrar a la universidad, cuando los mismos colegios deberían ya mandarte preparados para ingresar, ¿no? Entonces, eso como una pequeña crítica a los 2. Y antes de pasar con Sebastián, yo quería preguntarte igual, aprovechando que conoces mucho sobre el tema tributario, sobre el tema económico, hubo una propuesta de Luisa González que estaba relacionada a esta inyección de $2.500 millones de las reservas a la economía ecuatoriana para mejorar y poder realizar también política pública que mejore al país, ¿no? Esto también lo he visto y lo he analizado, es bastante criticable y tiene ahí sus posturas de lado y lado. ¿Cómo lo ves tú este ingreso del dinero de la reserva para el país? Ya. Quiero acotar en ese tema que usted mencionó, querido Felipe, del tema de la educación básica, es muy importante, efectivamente. Luisa González se ha enfocado en fortalecer a los profesores. Como le mencioné, aquí ya se está eliminando un distrito de Salcedo, de Cotopaxi. Luisa va a devolver los sueldos y va a capacitar a los profesores en educación, en todo su sistema de educación. ¿Por qué se propone nivelar al personal universitario, a los estudiantes universitarios? ¿Por qué se propone eso? Porque recuerden ustedes que estuvimos en un tema de pandemia. Fueron limitados los recursos, se nos quitaron los infocentros que antes nos ofrecían internet.
Y con el tema del COVID, mucha gente se encerró y no pudo volver a estudiar, no tuvo los recursos, no tuvo internet, porque encima que no teníamos esos recursos, se nos quitaron los infocentros que nos permitían estudiar de manera virtual como se hizo en la pandemia, que nos permitían trabajar de manera virtual como se hizo en la pandemia. Por eso es importante nivelar y también, como menciona Luisa González, preparar a los profesores para las educaciones básicas, en bachillerato, en todos sus sentidos. Hay que trabajar en los dos sentidos, tanto universitario como en el tema de la educación básica y de bachillerato, para acotar la respuesta que usted dio. En el tema del tema tributario, aquí a nosotros los ecuatorianos nos hacen asustar con el que la Reserva Internacional, si se la toca, se hace de desdolarizar el sistema económico del Ecuador. Investiguemos, queridos jóvenes, qué pasó en el agosto del 2023. Se quitó aproximadamente 3.800 millones de la reserva del Estado. Los 1.000 millones se fueron para el sistema privado y el restante se fue para los GAT y los gobiernos autónomos. ¿Hemos visto alguna obra a favor del pueblo ecuatoriano? ¿Hemos visto alguna obra a favor de la educación, del trabajo? Ninguna. Entonces, el miedo, lo que nos hacen asustar es que sí, se va a desdolarizar. Lo que sí va a desdolarizar es traer inversión extranjera directa, de la propuesta que hizo en el tema del debate el candidato a presidente Daniel Noboa. ¿Qué hace usted trayendo inversión extranjera directa al país cuando no se fortalece la producción nacional? Mire, yo hice mi tesis en el tema del régimen de microempresas en mi maestría, y para estudiar el tema del régimen de microempresas teníamos que estudiar a los pequeños y medianos productores del país. Y hay un estudio de la CEPAL que menciona que el 70% del empleo neto, del empleo que brinda el país, es dado por las microempresas. Si viene la inversión extranjera directa a inyectar, supuestamente, como dice ellos, capitales, ¿qué va a pasar con nuestros microempresarios? En lo personal, mi madre, ella tiene galpones de pollo, ella es microempresaria. Viene una inversión extranjera directa, que no se le cobre impuestos, tal vez se le cobre impuestos, como dice Daniel Noboa, si aumenta el tema del trabajo, se le va a cobrar menos impuestos. ¿Y a dónde va a ir ese tema de las utilidades? Recuerde que acá viene solamente las sucursales, pero no las matrices. Las matrices se llevan el dinero. Eso es desdolarizar. Y ahora, la pregunta también que ha dicho Daniel Noboa, y lo que también se centra él, es traer 1.500 millones. ¿Para qué? Para fortalecer, dice, el sistema público. ¿Pero cómo? ¿En dónde? ¿Con qué lo va a hacer? En cambio, Luisa González reparte, dice, ¿en qué va a gastar? En salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en el fenómeno del niño. Tal cual reparte y hace el presupuesto. Entonces, no nos dejemos engañar, analicemos, veamos entrevistas, leamos cada uno de los índices financieros, de los índices del Banco Central, que es muy importante. Aquí también quiero acotar que el candidato Noboa menciona que el sueldo de los trabajadores es el tercero o el segundo más alto en la región. Pero recordemos que nosotros somos un país dolarizado, no tenemos política monetaria como es Perú, como es Colombia. Nosotros tenemos que jugárnoslas, a la vez es positivo, pero a la vez no nos podemos ser competitivos en las exportaciones. Tal vez yo saque un producto para exportar de 8 centavos, pero Perú y Colombia pueden jugar con la política monetaria y ofrecer a 3, 4 centavos. Entonces, ese tipo de argumentos que no tienen sustento técnico puede afectar a la desdolarización. Y aquí nos damos cuenta muy claro que la gente y el equipo de Daniel Noboa no están capacitados, no están con conocimiento previo para manejar un país. Ahorita nos las jugamos y es tiempo de pensar quién va a sacar el país, quién tiene conocimiento. Eso. Chévere, qué interesante también esto que mencionabas sobre lo que había pasado en agosto del año pasado, si no estoy mal, sobre que ya hubo un retiro en agosto del 2023. En este agosto. Eso, Ajá. por ejemplo, es algo que los jóvenes y creo que la población en general no sabe. Y sí, no, o sea, el tema de las reservas federales es algo
que suena mucho a, es lo que está manteniendo al país a flote, digamos. Entonces, sí, como una idea para todos y todas es que debemos también revisar ese tipo de temas. Ahora, para ya ir finalizando, yo quería hacerte a ti, Sebastián, dos preguntas, igual relacionadas a la propuesta, pero también a las propuestas de gobierno de Luisa y también al debate. Luego del debate hubo una crítica, bueno, hacia los dos sobre estos medios que sacaban cuánto de lo que se estaba diciendo es verdad, cuánto es lo que se estaba diciendo es mentira, cuánto estaba a medias. Y por ejemplo, hay algunas cosas que salieron de Luisa González que se habían dicho en el debate, pero que leyendo el plan de gobierno no se encuentran en el plan de gobierno, que es, por ejemplo, el dotar con 500 millones de dólares para la policía y su reestructuración, y también sobre la militarización de los aeropuertos. ¿Cómo podemos pensar esta cuestión de que dentro del debate se hablen de cosas que no están dentro de un plan de gobierno, sabiendo la importancia que tiene un plan de gobierno, ¿no? Porque a la final ese es el documento que permite después saber si el mandatario o la mandataria ha cumplido todo, y si es que no lo ha hecho, se da esta revocatoria del mandato. Y relacionado a esto, yo quería preguntarte también cuál es tu postura sobre esta idea de fortalecer el Estado, ¿no? Desde el gobierno de Lenín Moreno y sobre todo también en el gobierno de Lazo se ha escuchado mucho sobre esta idea de querer reducir el Estado, que el Estado está obeso, que se gasta mucho dinero en sueldo de los servidores públicos, que es una postura que se mantiene también con Daniel Noboa, ¿no? Las derechas generalmente piensan en la reducción del Estado. Y por el otro lado, las izquierdas piensan en el fortalecimiento. Quisiera también hacerte esa pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre el fortalecimiento del Estado? ¿Cómo debería hacerse? Y si es que también dentro de esto debería estar la empresa privada, que también juega un papel importante dentro del país. Correcto, Felipe, muchas gracias. Bueno, en el plan de gobierno no se establece el rubro que se va a impartir en materia de seguridad, pero si lo revisa se denomina Plan de Resurgir de la Paz y la Seguridad. Así es tipificado en el plan de gobierno. Eso convierte en el eje fundamental del plan de gobierno en lo urgente que se trata en materia de seguridad. Entonces, lo que dijo Luis en el debate es que se va a traer 500 millones de dólares, o se van a importar 500 millones de dólares para equipar a la policía. Pero, ¿en qué se basa en equipar a la policía? Primero, vamos a dotarles de trajes, body cams, vamos a darles chalecos antibalas, armamento balístico, vamos a recuperar el 60% de los vehículos de nuestra Policía Nacional que están arrojados en los patios de la Policía Nacional. No sirven, están obsoletos. Eso nos vamos a recuperar con estos 500 millones de dólares. Algo así como a lo Jan Topic, que salió No, esos son cyborgs, no, nosotros vamos a lo normal. Perfecto. Además de eso, lo que sí se habla en el plan de gobierno es que vamos a retomar el control de las cárceles, de las carreteras y de los espacios públicos, ¿sí? Vamos a militarizar las cárceles, eso se ha dicho, eso está en el plan de gobierno. Vamos a militarizar las cárceles, las aduanas y los puertos, ¿sí? Y también los aeropuertos. Todo va en base al plan de gobierno, pero hay algo que ahí voy a responder tu pregunta sobre el Estado obeso. Con este plan de seguridad que te estoy mencionando sobre la militarización, vamos otra vez a crear el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Coordinación, ¿sí? Y la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Ahora, el Ministerio de Coordinación va a ser el ente encargado de establecer las relaciones y la cooperación internacional con los diferentes estados, con nuestras Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior, es decir, nuestra Policía Nacional, para tener un eficaz resultado contra la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ¿sí? Es decir, pero no porque creamos estos ministerios significa que vamos a tener un absurdo crecimiento de una burocracia estatal. No, se van a poner a personas que cumplan con el perfil adecuado para que asuman semejante responsabilidad que vivimos en el día de hoy. Y gracias a toda esa coordinación que hubo, fuimos el segundo país más seguro de la región. No lo decimos nosotros, los números están publicados, ¿sí? Eso es, entonces, ahora, la derecha siempre te va a decir, claro, hay que resumir el Estado, hay que reducir, perdón, el Estado. Claro, ¿qué significa eso? Privatización.
Claro, no nos interesa a nosotros como derecha, porque nosotros tenemos dinero, somos empresarios. Entonces, claro, que se privatice la educación, que se privatice la salud. Todo se maneja mediante la banca. Eso es lo que es la privatización, eso es el neoliberalismo, ¿sí? Pero en las condiciones que vive nuestro país, el Ecuador, donde hay gente que vive con menos de $2 diarios, ¿tú crees que esa persona podría irse a una educación privada, acceder a salud? O sea, no, se van fuera de lo coherente, ¿sí? Entonces, no es errado pensar que el Estado debe crecer, pero se debe fortalecer el crecimiento del Estado, pero responsable. Eso es la revolución ciudadana. Ok, sí, eso creo que debería ser primordial, ¿no? El que todas las personas, servidores públicos, ejerzan su cargo, sobre todo con responsabilidad y sabiendo que tienen obligaciones por hacer, ¿no? Bueno, creo que con eso podemos ir terminando. Se quedan algunos temas por fuera, lastimosamente el tiempo no nos da para abordar todo el tema, pero quiero agradecerles nuevamente, chicos, y también a ti, Génesis, por haber asistido a este programa, por haber aceptado nuestra invitación. Es muy importante y sobre todo nosotros como producción creemos que saber las propuestas y sobre todo debatir sobre estos temas desde los jóvenes nos da luces para poder ver a quién votar, por qué no votar por alguien o por qué sí votar por alguien, ¿no? Y también, bueno, agradecerles a las personas que nos acompañan aquí en el set, que ya se nos hizo un poco de noche. Y para ir terminando, yo quisiera que los tres puedan tener un momento en donde den sus últimas palabras, qué es lo que esperarían ustedes en cuestión de estos días que faltan para las elecciones y sobre todo, por qué creen ustedes que la mejor opción para llegar a la presidencia es Luisa González. Bueno, un mensaje para los jóvenes, ¿no? Antes de votar analicemos bien. ¿Qué nos decían cuando estaba Andrés Arauz y Guillermo Lasso? Decían, vamos a votar por el menos malo, por el menos malo. O sea que el menos malo fue que en el 2000 dolarizó el país, dejando a miles de personas en la calle, endeudadas, se suicidaron. Ese era el menos malo. Y el malo, supuestamente el malo, es el que te dio salud, el que te dio educación digna, el que te dio vías, te dio obras, subió los sueldos a los profesores, a los policías. Entonces, ese es el menos malo, votar por el de la derecha que en un pasado sí te hizo daño, pero en cambio dices que el más malo es el que te dio todo eso, ¿no? Pues entonces pensemos bien, a los jóvenes pensemos bien, analicemos, no queremos el continuismo, sabemos que por ese lado dicen que son gente nueva entre comillas, pero los que realmente investigamos sabemos que no es así, está trabajando para una bancada antigua, yo creo que la más antigua a la derecha del Ecuador, del neoliberalismo. Entonces analicemos bien, jóvenes, no se dejen llevar por lo que están diciendo en las redes sociales o votar por ¿cómo es esto que está ahorita corriendo del tema del SIDA o del cáncer? No, pues o sea, pensemos bien, analicemos bien, quién sí veló por nosotros, quién sí hizo por el pueblo, quién sí trabajó. Entonces ese es mi mensaje para los jóvenes y gracias por la oportunidad, Felipe. Génesis. Bueno, como último mensaje a los queridos compas de Cotopaxi y del país donde llega este video, es a que no insulten nuestra inteligencia como jóvenes. Que no nos vengan a decir un asesor político del propio candidato, votemos por el cojudo, porque los votantes somos cojudos. Como joven, me siento insultada con esas palabras, me siento insultada la capacidad de mensaje que quieren transmitir y lo que piensan de nosotros como jóvenes ecuatorianos. Veamos el lado positivo. Si bien es cierto, justamente estábamos aquí sentados antes de que fuera esta entrevista, nos proponen el tema de la juventud y el tema de la mujer. Pero Luisa González, cuando visitó Cotopaxi, nosotros desayunamos con ella. Nos contó su proceso en el cual fue ella creciendo en el tema público, en el tema personal, en el tema de madre, en el tema de mujer. Como mujer, personalmente me inspira a llegar y decir que a lo mejor yo también algún día pueda llegar a una candidatura presidencial y jugar el mismo papel con sentimiento y con coraje y con fuerza como lo hace Luisa González. Queridos compas, analicemos nuestro voto, no desperdiciemos, no dejamos que el país se caiga a pedazos.
El país necesita un respiro. Necesitamos abrazarle, cobijarle y decirnos, aquí estamos. E invitarles igualmente a la militancia de Revolución Ciudadana. Como jóvenes, agradecer al movimiento por las capacitaciones, por la introducción a política, por vernos y decirnos, ustedes nos representan. Y aquí estamos. Bienvenidos y el voto sea de manera adecuada y sobre todo, votemos con amor y pensando por el colectivo, por el prójimo. Queridos jóvenes, amigos, compatriotas, conciudadanos, yo quiero decirles que el candidato Noboa dice que es joven y tal vez buscan identificarse con él, pero revisen quién está atrás de él. Está toda la vieja partidocracia. Dejemos esa política cojuda que hagan ellos, no busquemos improvisación, ya vimos cómo nos fue. Luisa González de certeza, votemos por el gobierno. Gracias. Amigos, amigas, hemos hablado con los jóvenes de las juventudes de la Revolución Ciudadana. Hemos topado algunos temas sobre las propuestas de campaña, hemos hablado un poco sobre el debate y sobre todo de las visiones que tienen los jóvenes sobre el futuro de la patria y el por qué están apoyando una candidatura y no a otra. Espero que este programa les sirva también para poder ver este lado. En próximos días estaremos también lanzando el programa con las juventudes de ADN, del partido de Daniel Noboa, para que ustedes puedan tener dos versiones y ustedes puedan ser los mismos que elijan quién está más hacia las propuestas que ustedes piensan. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, a Bundaba Café Fogata por darnos el espacio de este set, a GES Creativa, que es la productora que está detrás de la organización de este proyecto, y sobre todo a la gente que nos ve este programa. Muchísimas gracias, estén atentos a las publicaciones que realizaremos en redes sociales y nos estaremos viendo en los siguientes programas. Muchísimas gracias y adiós. Muchas gracias. Felipe, qué gusto.